Infecciones de los espacios profundos del cuello. Dr. José Reyes, Dr. Pablo Rojas, tutor Profesor Dr. Julio González. Para estudiar las infecciones profundas del cuello, primero debemos conocer la anatomía de los espacios profundos del cuello. Las fascias del cuello son una envoltura de tejido conectivo que rodea las estructuras del cuello y cumplen la función de determinar los diferentes compartimentos, reducir los efectos de fricción, conectar los músculos con las demás estructuras del cuello y ofrecer una barrera contra las infecciones. El conocimiento de su contenido y los límites de cada espacio delimitado por esta fascia es el primer paso para poder comprender su patología. El cuello se dividen en superficial y profunda. La superficial es una fina capa que se encuentra abajo de la piel y envuelve los músculos tales como el platisma y los de la mímica. Va desde el epicráneo por arriba hasta la axila y el tórax por abajo. Contienen la grasa y los vasos de la vena yugular externa, nervios y linfáticos. No es profundo. La fascia profunda envuelve los espacios profundos y consta de tres capas: superficial, media y profunda. Superficial rodea el cuello y cubre los músculos de la masticación, arriba en la línea nucal superior en el occipital, la mastoides del temporal, el cigomático y por abajo la mandíbula, el ilioides, el manubrio del esternón, la clavícula y el acromion. Esta a su vez se divide en superficial y profunda y envuelve los músculos del esternocleidomastoideo y trapecio. Emite proyecciones profundas que envuelven a la parótida y la submaxilar. La superficial define los espacios parotídeos, submaxilar, masticador y forma parte de la pared del espacio carotídeo. La lámina media de la fascia cervical profunda se extiende superiormente desde la base del cráneo a lo largo de la vaina carotídea hasta el pericardio. Dos capas, muscular y una visceral. La muscular
desde el infrahiades, el esternoioideo, el esternocleidomastoideo, el homoioideo y el tiroideo. La arteria carótida, la vena yugular interna, formando parte de la vena carótida. La visceral se encuentra profunda a infrahiadeos. Se divide para envolver la tiroides, la tráquea, la faringe y el esófago. La profunda de la fase cervical profunda se divide en dos, alar y una prevertebral. La alar desde la base del cráneo a mediastino y reside entre la vertebral de la fascia cervical superficial y la visceral de la media. La prevertebral rodea los músculos paraespinosos y cuerpos vertebrales desde la base del cráneo a coxis, creando así el espacio prevertebral. Entre estas se crea el espacio peligroso, tejido areolar laxo, rápida diseminación a tórax. Entre la alar y la visceral de la fase cervical profunda, espacio retrofaríngeo que contiene tejido conectivo y linfáticos. Entre las probables etiologías se considera que la población perteneciente a un nivel socioeconómico bajo es más susceptible de padecer esta patología, entre otras causas por no ser beneficiarios de una atención médica temprana, por estados de deficiente nutrición y obviar la severidad del proceso en curso. Previamente al uso de antibióticos, hasta un 70% de los abscesos era causado por la extensión de una infección amigdalina y faríngea, siendo esta aún la etiología predominante de la población pediátrica. Sin embargo, en los adultos, hechos como la pobre higiene dental, la ejecución de procedimientos quirúrgicos a dicho nivel y el uso de drogas intravenosas han incrementado la gama de probables orígenes. El origen principal de las infecciones profundas cervicales fue odontogénico en la mayoría de los casos, siguiendo en el orden de frecuencia la adenitis cervical, las infecciones de las vías respiratorias superiores, la patología litiásica de las glándulas salivales, los traumatismos y las anormalidades congénitas abscedadas. Dichos procesos se vieron favorecidos por cualquier condición de inmunosupresión, que permiten no solo la presentación del absceso, sino el curso tórpido del absceso. Los procesos profundos del cuello son polimicrobianos, con frecuencia son de la cavidad bucal, aerobios gram positivos, streptopiógenes y estafiloaurus, gram negativos y Klebsiella pneumoniae. Anaerobios como Fusobacterium, Bacteroides y Peptostreptococcus. Flora mixta, localizados en la cavidad, que involucran tanto a gérmenes aerobios y anaerobios, gram positivos y negativos, en su mayoría propios de la cavidad oral. Los gérmenes mencionados con más frecuencia en la literatura son
estafilococo y estreptococo, aunque ocasionalmente también se mencionan Pseudomonas, E. coli, Actinomyces y Haemophilus influenza. El cuello se divide en dos regiones por su relación con el hueso hioides, suprayoidea e infrayoidea. La región suprayoidea se extiende desde la base del cráneo al hioides y está dividida por las capas de la fascia cervical profunda en 9 espacios: espacio parafaringio, faringio mucoso, parotídeo, masticador, bucal, submandibular, sublingual, retrofaringio, perivertebral y cervical posterior. La región infraoidea a su vez está compuesta de 5 espacios: espacio visceral, carotídeo y la continuación de los espacios cervical posterior, retrofaringio y perivertebral. Hay que tener una alta sospecha clínica de estos procesos, y aunque en su primera fase son idénticos a los de una faringitis aguda no complicada, cursando con fiebre, odinofagia, voz gangosa, disfonía, adenopatías cervicales, en su progresión hay signos y síntomas que debemos alertarnos por corresponder a inflamaciones, obstrucciones de vías aéreas relacionadas a obstrucciones digestivas también, como disfagia, disnea, estridor, entumecimiento cervical. Hablaremos de cada espacio, sus límites y contenidos. El primer paso para poder comprender estas patologías. La etiología va de acuerdo a la localización del absceso. El espacio bucal está limitado lateralmente por la fascia cervical superficial, justo por debajo de la piel, medialmente por la lámina superficial de la fascia cervical que recubre al lucinador, anteriormente por la musculatura labial y posteriormente por el rafe pterigomandibular. Superiormente el arco cigomático, inferiormente el borde inferior de la mandíbula. Contiene la grasa bucal, la porción distal del conducto esternón, las ramas terminales del séptimo par y las ramas del facial. Las sepsis odontogénicas son las causas principales. Las infecciones de diagnóstico fácil por inflamación facial importante. Existe una pérdida del surco nasolabial, se produce una inflamación de la mejilla e inflamación del párpado inferior.
El absceso parotídeo. El espacio parotídeo está recubierto por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Se extiende desde el conducto auditivo externo hasta el ángulo de la mandíbula. Se encuentra lateral a los espacios parafaringios, posterior al masticador y contiene a la parótida, a la parte proximal del conducto de Stenón, al séptimo par, a la vena retromandibular posterior, a los ganglios linfáticos intraparotídeos y las ramas terminales de la arteria carótida externa. La cápsula superficial es dura y profundamente fina, lo que permite infección a espacios parafaringios. Los focos parotídeos, la siderenitis y la sepsis adyacentes. Típicamente se presenta dolor, inflamación en la zona. En general presentan trismus ausente o tardío. El espacio masticador se extiende del hueso parietal hasta el ángulo de la mandíbula. Anatómicamente se subdivide en medial y lateral por la rama mandibular. Está cubierto por la fascia cervical superficial, contiene los músculos de la masticación, el temporal, el pterioides, medial y lateral, y el macetero, la rama del nervio mandibular, lingual y auriculotemporal. También la rama y cuerpo posterior de la mandíbula, la articulación temporomandibular, la vena y arteria alveolar inferior, las ramas de la arteria maxilar interna y el plexo venoso pterioide. Está limitado inferiormente por el borde inferior del cuerpo mandibular, superiormente por el hueso parietal, anterior por el espacio bucal, posterior medial con el espacio faríngeo y posterior por el espacio parotídeo. Las infecciones generalmente se extienden por continuidad por el espacio parafaríngeo. El espacio parotídeo que es posterior y al temporal que es superior. Se origina generalmente en el tercer molar. Clínicamente produce trismus, iniciando junto con edema e hiperestesia de la porción posterior de la rama mandibular. El espacio submandibular corresponde al espacio más inferior del cuello subhioideo. Se extiende superiormente desde el hioides y está cubierto lateralmente por la fascia cervical profunda. Medialmente está delimitado por la fascia superficial que recubre el milioideo. Contiene la porción superior de la glándula submandibular, los ganglios linfáticos submandibulares y submentonianos, a la arteria facial, a la grasa y el asa ascendente del nervio hipogloso,
El vientre anterior del digástrico lo separa del espacio submentoniano. Detrás del borde posterior del músculo miloideo hay una comunicación directa con el espacio sublingual. La infección se puede difundir anteriormente al espacio submentoniano y posteriormente a para y retrofaringeo. El origen de la sepsis, la ciudadanitis, litiasis y sepsis dental. El absceso submentoniano se localiza en el espacio submentoniano. Está situado inferiormente al mentón, cruza la línea media y está cubierto superiormente por la capa superficial de la fase cervical profunda y la piel. La porción del vientre anterior del digástrico y en profundidad por la lámina superficial de la fase cervical, cubriendo el músculo miloideo. Las relaciones anatómicas son espacio sublingual superior al músculo miloideo y espacio submandibular lateral. Contiene grasas y linfáticos y la vena yugular accesoria. Los focos de sepsis incluyen focos dentales, la ránula infectada, linfadenitis o extensión de espacios submandibulares. Los pacientes se presentan con una inflamación submentoniana blanda. El absceso periamidalino es una infección del espacio periamidalino que está limitado medialmente por la cápsula amigdalina, lateralmente por el constrictor superior y los bordes anteriores y posteriores son formados por los pilares amigdalinos palatogloso y palatofaringeo respectivamente. Es un espacio potencial sin contenido importante, mayormente tiene el tejido conectivo laxo, lateralmente con espacio para faringeo. Los abscesos piramidalinos son los más frecuentes y se deben a infecciones amigdalinas. También se sugiere inflamación por glándulas de Weber, glándula submaxilar del espacio piramidalino. Los pacientes con dolor, odinofagia e hipersalivación deshidratada presentan desplazamiento medial de la amígdala, asimetría palatina, edema, desplazamiento contralateral de la úvula. El diagnóstico es clínico y no se necesita de estudios de imagen para su diagnóstico.
faringeo es de localización central en la fase cervical profunda. Se encuentra limitado superiormente por la base del cráneo, anterolateralmente por la fascia pterigoidea medial que lo separa del espacio masticador, en su cara medial la fascia faringo-basilar que le separa del espacio faringo-mucoso y posteriormente por el espacio carotídeo y posterior el espacio carotídeo. Contiene las ramificaciones de la tercera rama del nervio trigémino, la arteria maxilar y faringe ascendente, el plexo venoso faríngeo y las glándulas salivales accesorias. Está dividido en dos compartimentos, preestiloideo y postestiloideo. Corresponde este último realmente al espacio carotídeo. La expansión de la infección cuenta con vía de acceso a casi todos los compartimentos restantes. Medialmente queda el espacio piramidalino, lateralmente el espacio masticador parotídeo. Posteriormente se halla el retrofaringeo y submentoniano y el submandibular. La etiología incluye extensión de procesos infecciosos a nivel de las amígdalas faríngeas, los dientes, la porción petrosa del hueso temporal, la parótida, los ganglios linfáticos de la nariz y faringe. El desplazamiento medial de la pared de la faringe lateral de las amígdalas es característico de infección parafaringea. El trismus, la salivación, disfagia y adenofagia y rigidez de nuca, la voz gangosa, la inflamación, infección al ángulo mandibular, cuando hay afectación del compromiso anterior. El dolor cervical ipsilateral con flexión al lado contralateral, ya que también comprime el espacio laterofaríngeo. El trismo sugiere complicación del músculo pterigoideo en, en el compartimento anterior. Infección del compartimento posterior no presenta trismos. El espacio retrofaríngeo está limitado anteriormente por la capa visceral de la lámina media de la fase cervical profunda, donde rodea a los constrictores faríngeos. Posteriormente, la capa alar de la lámina profunda de la fase cervical profunda y contiene ganglios y linfáticos retrofaringeos. La comunicación lateral con el espacio parafaringeo, donde limita las vainas carotídeas. Los ganglios linfáticos retrofaringeos involucionan a los 5 años y es más común en niños y en la mayoría de los casos debido a infecciones de la vía aérea superiores. En adultos generalmente está causado por un trauma directo y por cuerpos extraños. La sepsis de este espacio parafaringeo o inferiores generalmente se debe a infecciones adenoideas o de los senos paranasales. Los pacientes se presentan con un mal estado general, con odinofagia y rigidez de nuca e inflamación de la pared faringe e incluso pueden presentar estridor. La sepsis puede extenderse posteriormente al espacio prevertebral hacia el tórax ocasionando mediastinitis o empiema y lateralmente a espacio parafaríngeo. También puede ocurrir disección carotídea o trombosis de la vena yugular.
El espacio peligroso se denomina aquel espacio potencial que contiene grasa que tiene un riesgo muy alto de rápida diseminación al mediastino. Se ubica entre las capas alar y prevertebral de la lámina profunda de la fascia cervical profunda. Lateralmente se limita por las apófisis transversas. Posteriormente está el espacio prevertebral, por delante el espacio retrofaringio y comunica la base del cráneo al mediastino posterior e inferior. Por este espacio puede ocurrir una infección, en consecuencia una sepsis prevertebral, parafaringia o retrofaringia, extendiéndose rápidamente por ese tejido graso areolar, generando mediastinitis, empiemas o septicemias. Es clínicamente difícil de distinguir de infecciones del espacio retrofaringio. Espacio prevertebral es un espacio potencial que se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Se sitúa inmediatamente por detrás de lo que es el espacio peligroso. Está situado por delante de los cuerpos vertebrales y por detrás a la capa prevertebral de la fascia cervical profunda. Las infecciones pueden darse tanto por traumas como por compromiso a nivel de la columna cervical o torácica, como puede darse debido a una tuberculosis. Los diagnósticos diferenciales se dan en pacientes con dolor cervical o a nivel torácico, fiebre, disfunción neurológica que puede generar desde un dolor neuropático hasta una paresia o parestesias. Complicaciones. Las complicaciones se darán en contexto de ciertos factores como el retraso en el drenaje e instauración de tratamientos que ataquen a los agentes infecciosos, al igual que el estado de comorbilidad del paciente. Entre estas está la aspiración, generalmente debido a la perforación de las colecciones retrofaringias que generan el paso de pus a la vía aérea en forma espontánea, o también durante una intubación orotraqueal. También puede ser a nivel vascular, como las erosiones de los grandes vasos, las trombosis a nivel de las venas yugulares, mediastinitis, como ya hemos citado, con alta tasa de mortalidad, y los déficits neurológicos por compresión de la cadena simpática, como puede ser el síndrome de Claude-Bernard-Horner. También pueden generarse embolias sépticas a nivel del pulmón, osteomielitis e incluso la muerte del paciente. Angina de Ludwig, infección severa de los espacios profundos del piso de la boca, celulitis o flemón que tiene una propagación rápida que puede generar la muerte en caso de no ser tratado. La angina de Ludwig es en toda oportunidad un proceso infeccioso bilateral que puede llegar a extenderse al espacio sublingual, submandibular y submentoniano. Respecto al origen y la etiología, tenemos que saber que casi siempre es de origen bacteriano en los estafilococos y streptococos, siendo que el 90% es secundario a un proceso odontogénico, en ocasiones precedido por abscesos o extracciones dentales. De otras etiologías tenemos
cialodenitis, fracturas mandibulares abiertas, laceración de tejidos blandos a nivel oral. Al examen físico llama la atención la tumefacción local, que abarca todo el piso de la boca, bilateralmente, así como los espacios mencionados anteriormente, con signos inflamatorios e incluso fluctuación. A la horoscopía podemos constatar trismus, que es la dificultad para la apertura bucal. Igualmente podemos encontrar dientes en mal estado, que, como hemos dicho, son la causa principal, y también podemos encontrar a la horoscopía abombamiento sublingual con desplazamiento para arriba y atrás de la lengua, e incluso en ocasiones podemos encontrar salida de secreción purulenta a nivel de la boca e igualmente cialorrea. Respecto a la clínica, tenemos que saber que genera una induración y un edema del piso de la boca, dolor a ese nivel y también por debajo de la lengua, al igual que desplaza la lengua de manera tal que puede llegar a obstruir la vía aérea, convirtiéndose en una urgencia otorrinolaringológica que puede llegar a requerir una traqueostomía de urgencia. También pueden darse algias intensas, odinofagia, fiebre elevada y afectación del estado general. Complicaciones se pueden dar debido a la comunicación con el espacio pterigomandibular perifaringio, al igual que con el mediastino. La mortalidad, que antiguamente alcanzaba más del 50%, actualmente es solo del 0% 80 años después. El diagnóstico se basa en toda la clínica que hemos descrito, junto con algunos métodos auxiliares, como pueden ser las pruebas de laboratorio, que pueden mostrar leucocitosis a predominio de neutrófilos, un aumento de PCR. Igualmente se puede utilizar la punción en caso de fluctuaciones para drenar los abscesos que se puedan formar y también para distinguir de un flemón. De esas punciones podemos realizar un frotis, cultivo y antibiograma. Siempre debemos solicitar una radiografía tanto antero-posterior como lateral del cuello en los casos de sospecha de infección profunda del cuello, pudiendo constatar un espacio retrofaringio con 7 milímetros o más y un espacio retrotroqueal que tenga más de 14 milímetros en un menor de 14 años o más de 22 milímetros en un mayor de 14 años. Igualmente, la ecografía, que es fácil y rápida de realizar, aporta datos, aunque tenga una baja especificidad y no delimite con exactitud la extensión de las colecciones. La tomografía con contraste es el método de elección con una sensibilidad mayor al 95% y una especificidad del 80%. Permite establecer la localización, la limitación y las relaciones anatómicas del proceso infeccioso. Igualmente, puede determinar el número de espacios afectados, así como el compromiso de órganos adyacentes. También permite establecer la presencia de una fascitis necrotizante, celulitis o mediastinitis, una zona hipodensa con realce periférico, al igual que niveles hidroaéreos y loculaciones son sugerentes de este tipo de infecciones. En el caso de infecciones profundas del cuello en niños, el tratamiento debe ser inmediato, aun aunque
no haya compromiso respiratorio por una celulitis retrofaringea o abscesos retrofaringeos menores de 2 centímetros. El tratamiento endovenoso corresponde a utilizar una cefalosporina de segunda o tercera generación más clindamicina o ampicilina sulbactam. En el caso de compromiso respiratorio o empeoramiento del cuadro clínico debido a la falta de respuesta o abscesos de más de 2 centímetros, es necesario el tratamiento quirúrgico. En los niños, este tipo de infecciones implica una hospitalización y un tratamiento endovenoso al menos por 5 días. Luego pasar a la vía oral según la mejoría clínica y el estado afebril. Se debe completar 14 días de antibiótico. El tratamiento quirúrgico se puede aplicar en los casos que correspondan en el espacio retrofaringeo, prevertebral y peligroso. Igualmente se puede acceder a aquellas infecciones del espacio sublingual, submandibular, parotidio, masticador, parafaringeo y temporal. Abscesos periamigdalinos y del espacio visceral del cuello también deben ser drenados, en caso de ser necesario. El espacio bucal, el espacio canino y el espacio macetero deben ser accedidos por vía transoral. El espacio pterigoideo también puede ser accedido a través de la boca. En los casos de angina de Ludwig es sumamente importante asegurar la vía aérea y acceder a la colección vía transoral y o externa a través de una incisión en el pliegue del espacio submentoniano. Respecto al tratamiento médico, como hemos citado, debe ser una antibiótico-terapia de amplio espectro junto con corticoterapia, analgesia, hidratación, curaciones diarias y manejo junto con odontología, cirugía de tórax y clínica médica. Igualmente debemos prever el uso de una unidad de cuidados intensivos.